¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de la mente jurídica. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Juan Abelardo Hernández. Él es secretario de formación del Instituto de la Judicatura Federal, profesor de varias universidades en todo México y profesor visitante en algunas universidades de Iberoamérica. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Muchas gracias, Guillermo. Y yo le propongo, porque me imagino que el tema nos da para hablar largo y tendido, que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. Pregunta obligada, doctor. ¿Existe una mente jurídica? ¿Se nace con una mente jurídica o realmente la mente jurídica se va trabajando con el tiempo? Bueno, Guillermo, las teorías más contemporáneas y los avances en el campo de los funcionamientos de la mente y del cerebro nos han mostrado que no traemos del todo conocimientos innatos. Hay algunos conocimientos básicos innatos, pero en realidad la idea de justicia y la idea de orden social es una forma constructiva que se va dando a lo largo del tiempo en el proceso de los individuos arropados por un grupo social y se da en ciertas etapas de la vida. Piaget tiene un texto muy interesante sobre los momentos en que surge la noción de autoridad y la noción de justicia en los niños. O sea, esto que dicen las mamás de tú estás hecho para ser abogado, tú naciste con el gen del abogado, del médico, del arquitecto, del contador, pues todavía no está comprobado. Como tal, como que existe el gen de que vas a ser ingeniero, abogado, no, esto no existe todavía. Hay que formarnos jurídicamente. La mente es un conjunto de neuronas que hay que perfilarlas para que operen y lleven el razonamiento bajo ciertos modelos y ciertos programas de desarrollo que son los que ordenan y propiamente consolidan la mente de un jurista, ¿no? En toda la historia de la humanidad, en toda la historia de nuestra ciencia del derecho, en nuestro arte del derecho, los filósofos del derecho se han preguntado cómo se aprende a razonar jurídicamente, porque esto implica un proceso cognitivo. No razona lo mismo un contador, un médico, que un abogado. Y dentro de los abogados, pues no razona lo mismo a lo mejor un juez que un abogado postulante, o que un abogado que trabaja en la academia, un licenciado en Derecho que trabaja en la academia, o alguien que trabaja en la administración pública. ¿Cómo se aprende a razonar jurídicamente? Es muy interesante la pregunta que estás haciendo, porque haciendo una revisión histórica sobre qué tipo de enseñanza se daba a los que iban a ser juristas o querían estudiar Derecho, encontramos algunos rasgos. Primero, por ejemplo, en las escuelas estoicas, los filósofos que querían formar a los juristas, les ponían paradojas, les ponían problemas de juegos mentales, problemas en los que aparentemente estamos frente a aporías sin resolución, y trataban de ejercitar precisamente cómo resolverlos tomando ciertas perspectivas y haciendo pequeñas variaciones de un punto a otro. Ese modelo actualmente lo utilizan mucho las escuelas en Estados Unidos, es lo que llamamos el método socrático. Los profesores llegan con problemas de tipo jurídico y los alumnos tienen que ir resolviendo el problema, haciendo pequeñas variaciones, haciendo pequeñas interrogaciones sobre los mismos problemas, de tal forma que la paradoja o las aporías se vayan moviendo poco a poco. Entonces está mostrado que a lo largo de la historia lo que ha hecho que la mente jurídica se vaya formando son este ejercicio de presentar problemas y tratar que la mente los vaya resolviendo poco a poco. Ya luego vendrá el formato de fundamentación legal para poder conciliar un proceso de razonamiento con un proceso de fundamentación legal. Claro, porque, a ver, entonces debemos entender que una cosa es memorizarse la ley y otra cosa es pensar jurídicamente. Así es, son dos cosas totalmente diferentes. La ley, de hecho, es un instrumento que le permite a la mente jurídica maniobrar en un margen legal. En un margen
constitucionalmente establecido, bajo reglas estatales definidas, ¿no? Lo que se consideraría legal, lo que se considera permitido. La mente resuelve problemas, pero tiene que hacerlo en los márgenes que la ley le señala. Claro. Entonces, en realidad, lo que hace la ley es servir de instrumento a la mente jurídica para poder resolver en los márgenes que el Estado permite. El derecho romano, me parece que aquí juega un papel importantísimo, porque cuando los que llevamos derecho romano tomábamos estas clases, nuestros grandes profesores nos decían, es el momento en el que ustedes van a formar un criterio jurídico. ¿Y por qué nos decían esto? A lo mejor, y usted aquí nos lo dirá, es porque el alumno, a través de los casos que planteaba el derecho romano, trataba de razonar jurídicamente, no ceñido a los parámetros de la ley. ¿Cobra sentido? ¿Este tema del derecho romano ayuda a formar una mente jurídica? Por supuesto, el digesto justiniano lo diseña como un libro de casos. Es un libro de ejercicios en el que están contemplados todos los casos, dice Justinianos, habidos y por haber en el campo del derecho. Triboniano, que era esta persona a la que Justiniano le encarga el proyecto, organiza el trabajo de tal forma que en cierto periodo de la educación solamente vean cierto perfil de casos y van evolucionando, conforme van evolucionando van viendo casos más complejos con sus excepciones, y lo que hacen precisamente es revisar cómo han pensado otros juristas en otro momento histórico y también qué connotaciones han tenido esas resoluciones, por qué resolvieron de esa forma y no de otra. Claro. ¿No? Eso es lo que va formando la mente jurídica. Esto sería en nuestro mundo moderno una especie de enseñanza a través de la metodología del caso. Tiene mucho que ver con la metodología del caso. Uno de los países más avanzados en materia educativa es Suecia. Y ahora, coincidentemente con los proyectos que han presentado sobre por qué han avanzado mucho el modelo educativo, realmente están regresando, digo coincidentemente, a lo que eran los modelos clásicos, era aprender haciendo las cosas. Es lo que algunos pedagogos llaman operar haciendo los roles. Uno aprende haciendo las cosas, ¿no? Claro. Cuando a alguien le dan, por ejemplo, los cables y le explican cómo colocar las clavijas, cómo hacen una lámpara, esto es, aprenden a hacer las cosas haciéndolas. En el mundo jurídico, el razonamiento jurídico opera intentando resolver casos. Hay aquí que distinguir dos cosas bien importantes. Me preguntaba una persona que por qué no había tanto trabajo para abogados en México. Le digo, sí hay trabajo para abogados en México y hay trabajo para abogados en otras partes del mundo. Lo que pasa es que las escuelas de derecho se han centrado muchas veces en enseñarnos legalidad, claro, las normas legales, y no resolver problemas legales o problemas jurídicos. En realidad hay muchos despachos en otras partes del mundo. Estados Unidos e Inglaterra contratan una cantidad muy grande de abogados que, aunque no sepan la legislación, tienen esta habilidad para hacer estrategias, ¿no? Claro. Operaciones jurídicas que, ya operando con abogados locales de otras partes del mundo, ayudan a hacer la aplicación táctica e in situ de las estrategias que un jurista ha aprendido a hacer fuera. Realmente el éxito de una escuela de derecho sería aprender a razonar jurídicamente más allá de los campos legales. Esto nos puede llevar a pensar que hay formas correctas o formas incorrectas de pensar el derecho. Podríamos caer en esa tentación y con ello, pues, a lo mejor creer que para resolver estos casos pues, se tiene que operar desde una determinada perspectiva y no más, o este tipo de pensar el derecho nos abre un mar de posibilidades en cuanto a casos, en cuanto a formas de resolver, en cuanto a estrategias. Bueno, hay estrategias probadas sobre ciertos asuntos, que es lo que busca la jurisprudencia, ver cómo se ha venido resolviendo, y probablemente que la forma correcta de resolver un problema actual sería conforme a estos criterios anteriores. Pero también existe la idea de que la mente no es estática. Uh-huh. Puede encontrar y puede construir resoluciones nuevas y mejores a partir de lo que ya ha tenido experimentado o de lo que conoce. La mente opera como un bagaje de experiencia acumulada que para resolver un problema nuevo utiliza elementos que había tenido y ve de una forma analógica si funciona o no funciona, e incluso puede hacer mejoras sobre lo que se le ocurría. Claro. Entonces, de alguna forma la mente tiene sesgos,
tiene lineamientos, pero también tiene esta habilidad plástica de reestructurar y repulir y reafirmar, e incluso de revisar lo que ella misma había planteado, o lo que las mentes paralelas jurídicas habían planteado en otro momento. Claro. Normalmente cuando hablamos de la virtud de la justicia, hablamos de una virtud situada en la voluntad. Entonces este tema de la mente jurídica como que a veces nos puede sonar raro o posiblemente contradictorio o complementario, no lo sé, usted a lo mejor lo ha visto con el tema de la virtud de la justicia. Pensar jurídicamente o tener un hábito de practicar el dar a cada quien lo que le corresponde, ¿cómo juega aquí la justicia? Le escuché una vez al filósofo francés Bernard Henri Lévy decir: la mente no es un talismán. Los nazis, entre ellos algunos doctores en sus áreas respectivas, por ejemplo, Goebbels tenía 2 doctorados y 4 o 5 licenciaturas, tenían razones para hacer lo que hicieron, y justificaban sus razones de una forma argumentativa, metodológica impecable y correcta, correctamente hablando dentro del campo de la lógica y la formalidad, pero a lo mejor no era lo debido ni era lo bueno. Claro. Los estalinistas, los soviéticos, tenían también formas jurídicas muy severas y las razonaban. Lo que hace que algo sea justo no es que esté formalmente bien estructurado, Claro. sino que exista la voluntad, Claro, de querer que eso sea correcto. Y como diría Saint-Exupéry, ¿no? Lo esencial tal vez es invisible para los ojos, pero solamente con el corazón se puede ver bien. Una buena resolución es algo que surge de la voluntad, no de la razón. Esto es un tema muy interesante, porque entonces tendríamos, hay una mente jurídica en cuanto a una parte, pero tiene que existir la voluntad de la justicia, la voluntad jurídica para, claro, que es una virtud. Que es una virtud, ¿no? De hecho, la justicia es una virtud y empieza por la voluntad. Lo que hace la mente jurídica es auxiliar a la voluntad jurídica. Pero eso ya nos llevaría a un campo de ética judicial. Claro, pero y aquí también nos pone en una situación compleja para todos aquellos que hemos sido formados bajo esta idea del positivismo jurídico, porque todo parece indicar que se reduce de alguna u otra manera a una especie de formalidad, ¿no? Hay que trabajar en la formalidad y no tanto en la disposición de la voluntad. Por eso es bien importante revisar este campo de la ética. Claro. Y no tanto por las normas éticas o los parámetros éticos, sino por el ejercicio adecuado que el operador judicial, Claro, quiera y tenga el hábito de darle a cada quien lo que le toca. O sea, en ese sentido la ética judicial y la ética en términos generales en el mundo de lo jurídico ayuda de manera preponderante no solamente a la estructuración de una mente jurídica, sino a la estructuración de una mente jurídica con disposición a la justicia. Este sería el caso. Te lo pondría así porque también caemos en una especie de paradoja curiosa, sí. ¿no? Porque nosotros pensamos lo que queremos, Guillermo. Claro. No queremos lo que pensamos, o diríamos que es un juego. Yo pongo en mi mente lo que yo quiero ver, Claro. y lo que yo permito que se vea. Y un poco la formación que tenemos es cómo nos han enseñado a ver las cosas. Claro. Pero ese querer ver las cosas empieza por la voluntad, no por la inteligencia. Yo le propongo ahora, un ánimo de voluntad, que vayamos a un corte. Porque este tema de la mente jurídica se traduce en algo que llamamos argumentación jurídica. Tiene que haber una traducción, no solamente se queda en abstracto. Entonces le propongo que regresando del corte tratemos de hilvanar cómo la mente jurídica ya se traduce en propuestas argumentativas en lo jurídico. No se vayan, estamos platicando de un tema interesantísimo que es la mente jurídica con el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, un auténtico especialista en la materia. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la mente jurídica y nos acompaña en el estudio el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, quien es secretario de formación del Instituto de la Judicatura Federal, profesor de varias universidades de México, profesor visitante de algunas universidades de Iberoamérica, conferencista en muchísimos foros sobre temas de filosofía del derecho y ahora este tema de argumentación jurídica que está tan fuerte en nuestro entorno jurídico mexicano. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, en nuestra cuenta de correo electrónico que ustedes ven en pantalla, gtenorio@up.edu.mx, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. Fíjense bien cómo lo tienen en pantalla, todo ello en mayúsculas. O bien lo pueden hacer a través de las vías del canal judicial en @canaljudicial, la cuenta de Twitter, o la cuenta de Facebook en facebook.com/canal judicial. Ahí con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus sugerencias, preguntas o comentarios que tengan que ver con la mejora de contenidos de este programa. Será un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, doctor, ya platicamos el bloque pasado acerca del tema de la mente jurídica y yo le decía al final del bloque que esta mente jurídica pues se traduce ya en argumentos, ¿no? Entonces el tema de la argumentación jurídica, ya lo adelantaba yo, o sea, ha tomado una fuerza impresionante en los últimos años, prácticamente en todo el quehacer judicial o en todo el quehacer del abogado siempre se está hablando de capacitación en argumentación jurídica, entender mejor la argumentación jurídica. Y yo le quería preguntar, a lo mejor no sé si sea una fácil respuesta, ¿cómo se argumenta jurídicamente? ¿Cómo se construye un argumento jurídico? Bueno, a mí me gustaría hacer una precisión antes de entrar en la argumentación. Esta distinción entre la argumentación y el razonamiento legal o razonamiento jurídico parte de unas investigaciones que hizo en el año 38 Hans Reichenbach, que él afirma que una cosa es cómo resolvemos un problema y otra cosa es cómo justificamos la resolución del problema que dimos. Manuel Atienza y una gran cantidad de investigadores de la argumentación señalan que la argumentación precisamente corresponde a un segundo sector, al del contexto de la justificación. Claro. Es decir, la argumentación no resuelve el problema, la que lo resuelve es la mente jurídica, la mente legal, el razonamiento legal. Lo que hace la argumentación es justificar el razonamiento que hizo la mente. Y en este caso, la mente no tiene un mecanismo ni una lógica única. La argumentación son herramientas estructuradas que van desde la lógica, la narrativa, hasta la física cuántica en algunos casos, la han utilizado para encontrar modelos de razonamiento objetivo, expresable, para poder avalar una idea que se da en un razonamiento legal. O sea, por decirlo de alguna manera, la forma en la cual se traduce ese razonamiento jurídico y cómo se justifica el por qué pienso de esta manera la resolución del problema, es la argumentación, sería la argumentación. Exactamente. Las fórmulas de Robert Alexy son fórmulas de expresión de cómo la mente arroja ciertos resultados y ciertos planteamientos. Pero eso no quiere decir, y aquí incluso Alexy también lo contempla, que la mente funcione con esos razonamientos. Claro. Lo que hace la estructuración de ponderación gráfica de Robert Alexy es una forma de graficar o de trasladar lo que la mente ha arrojado, pero no es que la mente funcione de esta manera, ¿no? George Boole pensaba que la mente funcionaba con álgebra porque todo lo que la mente planteaba se podía expresar con álgebra. Claro. Pero eso es muy diferente a que la mente funcione con álgebra, a que todo lo que la mente exprese se pueda expresar algebraicamente. Pues ves que entonces tenemos un problema, porque queremos que los operadores aprendan a justificar su forma de operar lo jurídico cuando a lo mejor ni siquiera saben cómo pensar jurídicamente. Ese es uno de los grandes problemas de la capacitación, Guillermo. Efectivamente, estamos olvidando ese aspecto del razonamiento legal. Enseñar a razonar legalmente o razonar jurídicamente para luego entrar en el campo de la justificación.
Ahora, esto es muy interesante porque, por ejemplo, en la escuela judicial, pues la gente va teniendo una experiencia a través del trabajo. Claro. Y realmente va a los cursos a aprender cómo encontrar esos modelos de justificación, modelos argumentativos de su razonamiento. Claro, pues ya trae una escuela de la vida que lo pone a trabajar en cómo pensar jurídicamente. Tiene un bagaje de experiencia acumulada con todos los casos que ve. Pero, y claro, ¿y cómo enseñarlo esto en las facultades? Que eso tendría que ser la labor de una facultad de Derecho. Claro, tendrían que hacer el sueño que hubo desde hace muchos años de varios directores de escuelas de Derecho, ¿no? Que es que los profesores se dedicaran a hacer casos. Claro. Y que aunque los alumnos no tuvieran la experiencia laboral todavía, que sí empezaran a hacer algunos pininos con algunos libros de casos básicos, resolver problemas elementales, sin entrar a las complejidades que vemos en algunos libros de casos de algunas instituciones. No se han hecho los libros de casos como para cada año de la carrera, ¿no? Como lo que hizo Justiniano en su momento. Incluso el digesto es un instrumento maravilloso. Conocemos romanistas, profesores de Derecho Romano, que los colocan en el primer semestre de la carrera, en primer año de la carrera, a platicarnos casos de Derecho Romano porque es los pininos del razonamiento legal. Claro. Lo que pasa es que a lo largo de la carrera, después de esa materia de Derecho Romano, lo perdemos. O sea, le tendríamos que decir a la gente que nos ve que de nada, a lo mejor, o de poco le servirá tomarse este cursito de argumentación jurídica cuando lo que necesitaría es aprender a resolver jurídicamente. O que sepa que lo que está aprendiendo no le va a ayudar a resolver un problema, claro, le va a enseñar a justificar un razonamiento. Claro. ¿Cómo juega el lenguaje para razonar jurídicamente? Me parece que el lenguaje es un tema importante y me parece que buena parte de los operadores jurídicos tienen una enorme deficiencia de lenguaje. ¿Ayuda el lenguaje a pensar lo jurídico o ayuda el lenguaje solamente a argumentar adecuadamente? Hay varios autores, hay varias teorías aquí con respecto que uno va formando y perfilando las formas de razonamiento dependiendo de los lenguajes que tenemos. Hay figuras que no concebimos porque no tenemos una palabra para ellas, ¿no? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Sabemos lo que es un huérfano porque hace falta una institución jurídica que proteja a los niños que se han quedado sin padres. Claro. Pero no existe una palabra para un padre que ha perdido un hijo. Claro. Entonces, nuestra mente no, aunque lo puede imaginar, no razona eso en la mayor parte de los casos, o sobre ese tipo de temas, porque no tiene un vocabulario con el cual operar y construir elementos, ¿no? Diríamos que el vocabulario nos sesga direcciones dentro de la mente para razonar. Ahora, sobre ese tema, hay un premio Nobel que se llama Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, que mostraba que dependiendo de la forma en que narráramos un evento, podíamos provocar temor y mayor convicción en la persona que lo estuviera escuchando. Hay un ejemplo que él puso hace 15, 20 años sobre una catástrofe que iba a haber por un virus. Y decía, si este virus sigue adelante, va a matar 600,000 personas. Y entonces dividió dos grupos de la misma clase social, del mismo tipo de idiosincrasia cultural, social y económica. Y al primer grupo le dijo, te voy a dar una propuesta. Tengo un plan de trabajo que puede salvar a 200,000 personas. Seguramente las va a salvar. Y le da otro esquema, otras opciones. Al otro grupo le decía, tengo un plan en el que seguro van a morir 400,000. O sea, si te fijas, sobre las 600,000 es el mismo tema, pero uno dices cuántos salvas y en el otro cuántos van a morir. Kahneman se daba cuenta que la gente es adversa a correr riesgos. Claro. Eso es algo instintivo. Claro. Entonces decía, si yo planteo la cosa diciendo que voy a salvar a 200, la gente prefiere correr menos riesgo y salvar 200. Y si le digo que voy a matar 400, va a buscar otra opción que no sea tan dura como esa. Claro. Si te das cuenta, la respuesta gira en torno al mismo tópico, pero la forma en que la estoy narrando sesga la toma de decisiones. Claro. Esto es una cosa muy interesante que debería enseñársele a los que están capacitando a ministerios públicos, claro, o a los abogados. Muchas veces lo que están haciendo ahora es simplemente leer la carpeta de investigación o las partes policíacas, pero lo que deberían estar haciendo es aprender a narrar los hechos de tal forma que muestran a la autoridad el riesgo mayor o menor que pueda haber si se deja en libertad a una persona o no.
Claro. Entonces, nuestra mente sabe ordenar, o podría saber ordenar una idea si sabe usar el lenguaje. Y por el otro lado, la gente que escuche la narrativa de ese lenguaje va a tomar una decisión en un sentido o en otro. Pues ahora me quedo muy preocupado, doctor, porque, a ver, ya en las escuelas de Derecho se tendría, por lo que entiendo, enseñar una metodología especial para pensar jurídicamente, en donde me imagino que temas de psicología, temas de pedagogía tendrían que entrar, sería fundamental. También me parece que el tema del lenguaje lo hemos sacado de las escuelas de Derecho, y ahora ya no se enseña ni latín, ni etimologías, ni nada de eso, donde a lo mejor el alumno puede tener un mayor conocimiento sobre el lenguaje para poder ponerle nombre a las cosas. Entonces, y luego temas de narrativa, tema de literatura, o sea, la gente para aprender a hacer narrativa tiene que leer, y eso ya tampoco se da en las escuelas. Nos estamos enfrentando al resultado que se dio hace 10 años en muchas instituciones educativas de expulsar las materias humanísticas. Claro, claro. Y estamos viendo el resultado, ¿no? Estamos viendo que no saben utilizar el lenguaje, no saben articular los razonamientos, definiendo antecedentes y consecuentes. Un buen curso de lógica, un buen curso de filosofía ayuda a ver cómo resolvía un filósofo un problema, y eso analógicamente se traslada automáticamente por una operación mental a las operaciones cotidianas. Claro. Robert Hutchins, que fue el decano de la Universidad de Chicago, de la Facultad de Derecho, y luego fue rector de la universidad, inventó los Great Books, que son libros de filosofía, para en todas las áreas enseñarle a la gente, ver cómo razonaba la gente, los grandes filósofos, problemas cotidianos. La Universidad de Chicago tiene más de 30 premios Nobel, ¿no? Porque cada uno en su especialidad aprendió a ordenar el lenguaje y los razonamientos como lo haría un filósofo, no con las ideas de un filósofo, pero aprendió la metodología para resolver y ordenar un problema, o cómo resolviendo un problema había que presentar las respuestas para que fueran legítimas. Claro. Jerome Brunner, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, tiene un seminario en el que precisamente lo que hacen es revisar las narrativas de los ministerios públicos, de los abogados y las narrativas de los jueces a la hora que resuelven un problema. Ahora que estoy trabajando con magistrados en un curso de posgrado, me dicen, es que hay que enseñar a hacer el método del caso. Y le digo, claro, pero el método del caso requiere que les enseñes a narrar cómo quieren narrar su caso. Claro. Porque el método del caso es, bueno, yo quiero que esto se vea más que aquello, o que resalte más estas evidencias. Claro, claro. Pero hay que saber narrarlas. Claro. Entonces, si yo no sé narrar, por más que yo sepa hacer método del caso, no voy a tener el impacto de haber ordenado el lenguaje y las estructuras lógicas en mi teoría del caso. Ahora, esto se viene enseñando desde instancias inferiores en la educación. O sea, como que todo va siendo consecuencia de que cuando llegan ya los chicos a los 18 años a las escuelas de Derecho, ya no pensar cuando nos llegan ya personas que cursaron la carrera y que hay que capacitarlas, realmente todo un proceso que tuvo que haber sido lentamente introducido en la mente de estos operadores jurídicos, pues nunca llegó, ¿no? No, y realmente lo que llega a ocurrir y lo que estamos repitiendo un vicio que pensamos que habíamos erradicado en los años 90, que es evitar que el alumno aprenda una cosa en la universidad que cuando llega a los despachos a aprender o a los juzgados a aprender, dice que realmente él aprendía una serie de teorías y la ley en la escuela, y él aprendía en realidad derecho o la actividad jurisprudencial en los juzgados, donde claro, estaba operando como secretario, como actuario, como quisieras. Pero realmente entonces nos hemos alejado de un descubrimiento que hicimos en los 90, que era darnos cuenta de que la educación jurídica no era como venía siendo, claro, sino que tenía que transformarse en métodos más activos, desarrollar métodos del caso, hacer mucho más dinámica esta operación. Pero se ha abandonado el proyecto, y es una cosa que hay que revisar en las escuelas y en las universidades. ¿Cómo juega en contra el tema de la ley en el mundo moderno? Porque ahora las escuelas de derecho se centran
algunas escuelas de derecho se centran en enseñar la ley. Es más, hasta reducen los planes de estudio, sacan todas las materias humanísticas, que para estas escuelas son una pérdida de tiempo, y solamente le enseñan al alumno el código y la ley, no más. Esto hace un daño terrible. Claro, porque al final de cuentas la ley puede variar. Entonces, si solamente aprendiste la ley y la ley te la cambian, estás en un estado de indefensión como profesionista. La ley es un instrumento, y las escuelas de derecho que consideran que enseñar derecho es enseñar la ley, o exclusivamente la ley, es como si yo fuera a una escuela de odontología y me enseñaran cómo funciona una pinza o el conjunto de la fresa, y jamás estuviera yo trabajando en la boca de alguien. Claro, totalmente de acuerdo. ¿No? O es como si me dijeran cómo llevar una contabilidad y jamás llevo operaciones de alguien para saber cómo se van dando en la realidad las operaciones. Claro. Eso es lo peligroso de las estructuras de los planes de estudio que se están dando en la actualidad. Sí, todas las modificaciones que se hacen a los planes de estudio son para enseñar ley, pero no para enseñar a pensar jurídicamente. Sí, a mí me ha asombrado porque lo único que hacen es cambiar. Ahora ya no vamos a dar derecho aduanero, vamos a dar mercantil internacional. Le cambian el nombre y la ubicación en el plan, ¿no? Pero lo que tendrían que hacer es no solamente aprender, está bien saber algunas normas, para saber en qué márgenes te estás moviendo, pero lo que hay que saber es ejercitar esa forma de razonamiento de cuestión. Usted hablaba hace un minuto acerca de la lógica, y por ahí perdida en el mapa curricular de las preparatorias hay una materia que se llama lógica y no se vuelve a ver en ningún momento de la vida estudiantil de una persona, ¿no? ¿Habría que meternos a trabajar la lógica? ¿Ayuda? Hay que revisar nuestros planes de estudio de la lógica. Hay que ver qué tipo de lógica estábamos enseñando, porque también lo que nos hemos dado cuenta con el funcionamiento de la mente jurídica es que cuando hablamos de una lógica aristotélica, pensamos en que el operador no se mueve, el que está juzgando no se mueve y simplemente ve un hecho que no va a variar, ¿no? Hoy en día sabemos que las circunstancias cambian, los operadores jurídicos cambian y hace falta una lógica de variables, lo que llaman una lógica multimodal, ¿no? Entonces el viejo silogismo jurídico pues está muy bien como para la primera clase, claro, pero ya aprender a razonar jurídicamente y poder expresarlo argumentativamente requiere expresiones de lógica multimodal. Uno no se puede meter a la argumentación, a la teoría argumentativa de Robert Alexy si no sabe lógica multimodal. Tuve la oportunidad en diciembre pasado de platicar con él unos minutos y le comentaba la idea de enseñar lógica. Y para mi sorpresa me respondió que en Alemania uno de los 2 exámenes para poder ser abogado era de lógica. A todos los abogados alemanes lo que se les pide como mínimo es que puedan expresar formalmente en parámetros lógicos un contrato, una norma jurídica. No que redacten un machote. No que redacten un machote, que lo razonen, que sepan qué es lo que está sirviendo de antecedente, consecuencia, y qué posibilidades multimodales hay de consecuencias. Claro. Ves que en México tenemos una cultura del machote también jurídicamente. Entonces, en todos los ámbitos, ¿no? Desde el abogado que entra a un despacho hasta el chico que sale de la carrera y entra a trabajar a los ámbitos jurisdiccionales o ministeriales, ¿no? Entonces van trabajando sobre machotes, entonces su inventiva ya es mínima. Tenemos muy pocos expertos en pedagogía jurídica, Guillermo. Claro. La verdad. En el Instituto de la Judicatura tenemos a un joven abogado, José Antonio Morales, que es un pedagogo, es un abogado pedagogo, que yo creo que es una promesa interesante para todo lo que son los estudios de pedagogía jurídica. El director del instituto, el magistrado Julio César Vázquez Mellado, se ha interesado mucho en los planteamientos de desarrollo pedagógicos, cómo enseñarles a los jueces, a los actuarios, a los secretarios. Claro. Mucho del trabajo que estoy desarrollando en el Instituto de la Judicatura es desarrollar este programa con este equipo de trabajo para preocuparnos en el desarrollo de modelos educativos y pedagógicos.
Me gustaría que fuéramos a un breve corte y regresando retomamos este tema de la pedagogía jurídica que creo que está despertando en nuestro auditorio un interés importante. Pues es una forma muy distinta de trabajar desde lo jurídico en la enseñanza, porque siempre creemos que los abogados pues nos abastecemos solo y que no necesitamos de ninguna otra disciplina, ¿no? Hablamos de pedagogía jurídica, ¿no? Claro. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante. Estamos hablando sobre la mente jurídica, como verán, con un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Juan Abelardo Hernández, secretario de formación del Instituto de la Judicatura Federal. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema interesantísimo que es la mente jurídica con un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Juan Abelardo Hernández, quien es secretario de formación del Instituto de la Judicatura Federal. Bueno, doctor, todo esto que hemos venido hablando, usted nos ha hecho el favor de regalarnos este extraordinario libro. Me lo bebí, fue una lectura muy agradable y muy rápida, que se llama La mente jurídica, publicado por Editorial Novum, y que ya la gente lo podría encontrar en cualquier punto de venta de libros jurídicos. Yo me encantaría recomendárselos. Para preparar esta entrevista me lo leí, pero me lo bebí como agua, porque vienen temas muy interesantes, un poco de los temas que hemos venido platicando. Ahí lo tenemos en pantalla. La mente jurídica, el razonamiento jurídica y su forma de expresión argumentativa. Un poco de todo lo que hemos venido platicando en este programa. Y que nos quedamos en el bloque pasado hablando acerca de la pedagogía jurídica. ¿Hay una pedagogía para el derecho? ¿Debe haber una pedagogía para el derecho? Bueno, lo que vemos claramente es que tiene que hacerse sobre la práctica. Tienen que aprender a resolver problemas, a resolver casos, pequeños ejercicios. Tal vez empezar con pequeños problemas, paradojas, pequeños planteamientos, ejercicios cortos, y ya luego ver casos más complejos. El mundo anglosajón, el rule of law, me parece que se enseña así, ¿no? De repente en las escuelas de derecho del mundo anglosajón tenemos a estos grandes profesores que trabajan con casos a los alumnos y solamente ven casos, y cada clase es, a ver, les dejo este caso y lo platicamos la siguiente sesión, les dejo este caso y la siguiente sesión. Entonces el alumno va, sí consulta fuentes legales, consulta precedentes, y luego llega a la clase a exponer cómo resolver el caso, y el profesor evalúa a los alumnos en función de eso, ¿no? Incluso les da los roles de parte acusadora o defensa, y precisamente tienen que aprender, tienen que hacer el ejercicio de tratar de encontrar los argumentos, claro, sobre lo que han estudiado para poder hacer valer sus puntos de vista. Y lo que hace un profesor en ese caso es servir como facilitador y mediador de cómo los muchachos van haciendo el trabajo de debate, de pleito o de resolución de problemas. Tal vez ha tenido un sesgo más hacia el litigante esta formación. Sí, sí, claro. Porque no es propiamente una escuela judicial. Claro. Pero no deja de ser interesante ver que uno aprende a armar los argumentos o aprende a defender una cosa, un interés dentro de una polémica. Y realmente lo que les enseñan es a pulir los razonamientos, ¿no? Claro. Cuando yo presento un razonamiento y llega otra contraparte y me lo rebate, yo estoy aprendiendo automáticamente dónde estuvo la parte débil o la parte flaca de mi razonamiento. Y eso sirve como retroalimentación y va puliendo la actividad de la mente jurídica, del razonamiento legal. Claro, al final tienen los parámetros legales y dicen, bueno, este razonamiento tiene que moverse en estos parámetros legales, pero no es que la ley les dé la respuesta, claro, sino que saben que la ley me pone ciertos límites para dar una respuesta. Claro. En su libro me llamó muchísimo la atención que usted hiciera jugar a autores como Kelsen, Freud, el mismo Piaget. ¿Cómo juegan aquí?
Bueno, Kelsen en el juego del positivismo jurídico quería que la norma fuera avalorativa, que la norma no tuviera una carga significativa per se. Esto estaba en el campo de los operadores del derecho. Diríamos que para Kelsen el derecho es un cable en el que las fuerzas y los intereses fluyen en un sentido o en otro. Y lo que a él le interesaba en un segundo momento, pero sabía que esto no le pertenecía al campo de la ciencia jurídica, era cómo se operaban los intereses, las creencias de los operadores jurídicos en las normas jurídicas. Y claro, tenía que remitirse al campo freudiano. Claro. Hizo una amistad interesante con Sigmund Freud desde principios del siglo XX, la primera década del siglo XX, por lo menos hasta los años 20, sabemos que tenían estas reuniones. En el año 21, Freud mismo le pide a Kelsen que dé una conferencia en sus sesiones de los miércoles sobre cómo vincular tótem y tabú con una teoría del Estado, ¿no? Y luego más adelante la amistad entre Kelsen y Piaget lleva a Kelsen a replantear el tema de la creencia sobre las normas jurídicas en el campo sociológico. Qué interesante. En últimas cuentas, creo que este es un buen ejemplo, hacer jugar a estos tres autores es un buen ejemplo de que el derecho necesita interdisciplinariedad, sobre todo para su enseñanza y sobre todo para todo el proceso cognitivo jurídico. ¿Le parece adecuado esto? No, me parece que además ya empezaron a darse cuenta en todos estas capacitaciones que hay para sistema acusatorio o para juicios orales, que la psicología jurídica es fundamental. Claro. No tenemos muchos teóricos ni muchos capacitadores en psicología jurídica. Esa es un área totalmente nueva y un campo que seguramente se va a explotar en el futuro, porque hace falta ver cómo expresarse, cómo esas expresiones impactan. Tuve la oportunidad de hablar con unas juezas del Estado de México y decían que incluso en algunas sesiones de capacitación les daban actuación para no expresar su sorpresa frente a ciertos argumentos, ¿no? Tenían que permanecer de una forma neutral para no incidir, ¿no? Y no sesgar el proceso en un momento dado. Claro, no te puedes burlar de alguien que esté diciendo una barrabasada. Aunque a veces ocurre, ¿no? Sí. La gente a veces utiliza el lenguaje o está tan nervioso que utiliza muchas expresiones. Me decía una jueza, a mí a veces en vez de decirme su señoría me decía su majestad, ¿no? Pero tenía yo que aprender a quedarme quieta, ¿no? Sí, claro. Son cosas que uno tiene que revestir el proceso, claro, para que el proceso se lleve en buen término. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en materia? ¿Se está haciendo algo? Ustedes en el instituto, y eso creo que a todos los que estamos escuchando lo que nos cuenta, pues nos deja tranquilos que haya una muy buena disposición en el Instituto de la Judicatura Federal en formar y trabajar en una pedagogía nueva de enseñanza del derecho y sobre todo el razonamiento jurídico, pero a nivel del mundo, ¿cuáles son las tendencias en materia de razonamiento jurídico? ¿Llevan mano los anglosajones? ¿Latinoamérica cómo está? ¿Qué se está haciendo? Bueno, los anglosajones redescubrieron una cosa que los europeos ya sabían, pero que tampoco echaron mucha mano de ello. Están rescatando a los grandes psicólogos, o a los grandes pedagogos, a los constructivistas, a los teóricos del conocimiento, para dirigirlos al campo del derecho y ver cómo se aplica eso en el campo del derecho. Un ejemplo de un autor que todavía está vivo es Jerome Brunner, que en los años 50 era probablemente la máxima autoridad en materia de constructivismo, después de Piaget y de Alexander Luria y todos estos grandes psicólogos, neurofisiólogos, muchos de ellos, René Sasso. Pero bueno, los están redescubriendo ya cuando el señor tiene 90 años, sí, 80 claro. años. Están revisando, por ejemplo, las teorías de Chomsky, están encontrando que hubo grandes autores en los años 50 que dieron aportes interesantes para la teoría del conocimiento, pero no se habían encaminado en el campo del razonamiento legal. Claro. Déjame contarte una anécdota. Sí, sí. Cuando tuve la oportunidad de estar en Yale unos días haciendo una estancia de investigación, yo traía esta formación de la argumentación jurídica que nos daban en México y quise encontrar qué cosas de argumentación jurídica manejaban en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, que es probablemente la mejor ranqueada.
y me encontré un librero nada más, una estantería, un mueble, un estante, donde había puros libros de razonamiento legal. Es decir, el anglosajón estaba más preocupado por enseñar a ver cómo se resuelve un problema que ver cómo se justifica. Claro. Y lo cual tiene mucho sentido, claro, porque si estás en una etapa de formación, lo que quieres es que la gente aprenda a resolver un problema, no a justificar sus resoluciones. Lo que quieres es que sepa aplicar su razonamiento, o que lo vaya puliendo, que haga estrategias y esgrima bien el pensamiento, y no tanto que dé una justificación de por qué pensó de una forma o en otra, ¿no? Yo me parece que está muy bien para los posgrados, las materias de argumentación. Claro. Pero hay que dar, yo me parece que lo que hacen las escuelas anglosajonas o en Europa, en Suecia, lo que hacen es ejercicios de razonamiento legal. Usted ha visitado muchísimas universidades en México. Hay cerca de 1000 escuelas de derecho en todo México. Oficialmente parece que sí hay 1000, pero extraoficialmente hay muchas más. No, hay muchas más, ¿no? Sí. Entonces estamos sacando operadores jurídicos que no los hemos enseñado a pensar jurídicamente. Tendría que ser inclusive hasta una especie de política de Estado, ¿no? Lamentablemente creo que es una realidad a la que nos encontramos. Es una realidad que nos encontramos y a la que nos vamos a enfrentar. Porque efectivamente hay grandes desempleos, pero no porque la gente no haya acabado sus estudios, acabó los planes de estudio. Lo que pasa es que los planes de estudio no están al nivel de los retos de lo que el mercado está demandando, ¿no? Y por mercado me refiero a que la gente sepa hacer las cosas, ¿no? Claro, hay diferencias en el razonamiento jurídico. ¿Piensa de una manera un juez a un abogado postulante? Diríamos que tiene que resolver otro tipo de problemas. Okay. El postulante tiene que resolver el problema de una forma que proteja los intereses. Siempre va a estar condicionado a eso. Diríamos que ve el problema y ve y sesga el asunto en favor de lo que su cliente podría ser menos penoso o más favorable para el cliente. Claro. Los ministerios públicos dicen que ellos no tienen ningún interés, que realmente narran los hechos. Es el interés del Estado. Es el interés del Estado, efectivamente. Ellos tienen que ver si efectivamente se cumplió o no se cumplió el daño, ¿no? Y por el otro lado, los jueces, los operadores judiciales, tienen que encontrar la mayor coherencia y congruencia y el menor daño social en los razonamientos y en los argumentos que están presentando las partes. Claro. Entonces me parece que son distintas áreas, son distintos modos de razonamiento jurídico. Llegó un tema que me parece que a lo mejor puede conectar, que es este asunto de los derechos humanos. Hay un cambio constitucional, hay una nueva forma de razonar o de argumentar. A lo mejor estamos en el campo de la argumentación más que del razonamiento, pero lo cierto es que ha supuesto un desafío para todo nuestro sistema, al menos en el caso mexicano. ¿Ayuda esta idea de los derechos humanos a repensar el tema jurídico de una mejor manera? Es muy buena tu pregunta, porque se conecta con lo que vimos hace unos instantes, sobre si el lenguaje sesga y moldea nuestro razonamiento jurídico, nuestra mente jurídica. No es lo mismo pensar en el amparo como un juicio de garantías. Así es. Que como un juicio de derechos. Es correcto, ¿no? Estas variables transforman la manera de razonar y de resolver un problema jurídico. Entonces, por supuesto que la incursión de los derechos humanos dirige el pensamiento jurídico en otras direcciones. Por eso me parece que fue muy atinado lo que señaló el ministro presidente Silva Mesa cuando determina que la incursión del sistema penal acusatorio, lo que es los derechos humanos, la inclusión de los derechos humanos y la reforma de la ley de amparo, terminan la 9ª época, claro, y dan inicio a la 10ª época, y lo que hay que hacer es formar operadores judiciales que estén al nivel de los razonamientos de derechos humanos, de la nueva ley de amparo, claro, y del sistema de oralidad. Entonces, claro que es una nueva época para la Corte en la que hay que dirigir la formación jurídica, la formación del razonamiento jurídico, en otra dirección, claro, o con otros elementos. La argumentación seguirá siendo la herramienta que nos ayudará a justificar, pero lo que tenemos que hacer es un cambio de dirección de pensamiento. Claro. Es tarde para empezar.
ya en una edad madura, adulta, por ejemplo, todos los que nos educamos bajo un modelo de enseñanza del derecho, porque así era, en la cual se nos enseñaba la ley y solamente la ley de manera técnica, y ahora pues ya nos enfrentamos ante la vida cotidiana. A partir de ahí puedo empezar a pensar jurídicamente. La mente no tiene un límite, la mente tiene una plasticidad maravillosa. En la medida que la mente opera en lo cotidiano, siempre nos damos cuenta que aprendemos cosas todos los días. Y como diría el filósofo Edgar Morin, se mezcla y se revisa todo lo que ya teníamos y reinventamos toda nuestra mente cada día. Claro. Entonces yo no creo que sea tarde, yo creo que es una gran oportunidad para refrescar el razonamiento. Y el mayor reto me imagino que estará en el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha enfrentado a un reto interesante y en el Instituto, al igual que en la Suprema Corte, estamos queriendo enfrentar el reto con un alto nivel. ¿Qué va a pasar con las escuelas de derecho? Seguramente muchos de los que nos están viendo están en ese proceso están en sexto de preparatoria y tienen que elegir una escuela de derecho. ¿Qué les recomendaría usted a ellos? ¿Que buscar alguna escuela de derecho donde se enseñe a razonar jurídicamente sería la opción? ¿Hay alguna? No, sin decir nombres, pero ¿habrá alguna? Hombre, yo creo que más que las escuelas, siempre habrá algún profesor que nos ayude. Claro. ¿No? En cualquier universidad siempre habrá alguna mente jurídica que vea que lo que hay que hacer es esta mente jurídica. Yo creo que no es el perfil exclusivo todavía de una escuela en México. Claro. Yo creo que están renovándose. He tenido la oportunidad de hablar con secretarios académicos, con directores de las escuelas de Derecho, que se han dado cuenta de los retos y es importante, ¿no? José Manuel Villalpando en la Libre de Derecho, José Enrique Pereda en la Anáhuac del Sur, la misma gente de la Panamericana, le están dando un nuevo sesgo y se están dando cuenta del problema. Yo creo que la gran ventaja, lo primero es darse cuenta que hay que cambiar. ¿No? Malo que ni siquiera sepamos que hay que cambiar. Claro. Doctor, ha sido un placer tenerlo aquí en el estudio, el tiempo se nos ha acabado y me parece que tendríamos que dejar una agenda pendiente para luego platicar de otros temas que conectan muy bien con este asunto de la mente jurídica y sobre todo con el tema de formación de jueces, pero bueno, pues ahora tenemos que despedir el programa y le agradecemos mucho que nos haya acompañado y a ustedes les agradecemos que nos hayan seguido en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. Thank you.